Valeria arropó a su hijo con la cobija. Mateo dormía profundamente, pero ella se quedó sentada, observándolo. ¿Por qué todo este sufrimiento le había tocado precisamente a su hijo? ¿Por qué tantas pruebas habían caído sobre su familia? Soltó una risa amarga. Bueno, no sobre toda la familia. Claro, Diego. Justo después de que se supo de la enfermedad del niño, de alguna manera se había distanciado. No es que hubiera dejado de ser su esposo, seguía llegando del trabajo, pero se había vuelto un extraño, como alguien a quien sus problemas no le incumbían, como si existiera él por un lado, y por otro, ella y su hijo con sus problemas. Ella había confiado en él, creía en eso en las buenas y en las malas. Pero Diego, él estaba resentido con ella, sentía que había convertido su maravillosa vida en un infierno. Valeria se estremeció. Se había prometido a sí misma no volver a recordar jamás lo que Diego le dijo una vez. Sobre todo, porque él mismo le pidió que lo olvidara cuando se dio cuenta de lo que había dicho. Pero algo le decía que Diego sí lo recordaba, que pensaba en cómo habrían sido las cosas si ella hubiera aceptado. Su matrimonio se estaba desmoronando. Sobre la mesa, el teléfono vibró suavemente. Valeria lo tomó y salió de la habitación. Hola, usted no me conoce, pero me gustaría que nos viéramos. Sé de usted, de su llegada a este mundo. ¿Quién es usted? Digamos que soy un conocido de su madre. Sé que ella ya no está. Y sé que usted intentó buscarla. Si no es mucha molestia, me gustaría reunirme con usted para contarle cómo fue todo, para que no guarde resentimiento hacia ella. ¿No está resentida? La verdad, en principio, no lo estoy. ¿Cómo se puede estar resentida con alguien que abandonó a su propia hija en la puerta de un orfanato en plena noche y salió huyendo? ¿Qué se puede sentir por una persona que escuchaba como una niña, llorando de pánico, se ahogaba en lágrimas llamándola, y ni siquiera volteó a verla? Es que no tuvo otra opción. Para todo hay solución. Menos para la muerte. Valeria, usted se parece mucho a su madre. No físicamente. No la he visto. Es que para Catalina también siempre era lo mismo, o blanco o negro, sin matices. Es su decisión perdonarla o no, pero debo contarle la verdad. ¿La verdad? ¿Acaso hay otra verdad? Siempre la hay. Cualquier persona tiene otra verdad. Créame. Lo que pasa es que esa segunda verdad no siempre sale a la luz para los demás. ¿Y qué es lo que quiere? Solo que nos reunamos. No necesito nada de usted. Digamos que lo hago por Katy. Valeria arqueó una ceja. Katy. Qué extraño y cariñoso sonaba el nombre de la mujer a la que había odiado toda su vida. Y por más que intentara engañarse, la verdad era que toda su vida había querido saber por qué. ¿Por qué aquella noche helada? Su madre, llorando, la dejó en la puerta. Tocó el timbre y le gritó, «Quédate ahí», para luego echar a correr. Valeria recordaba el pánico atroz que sintió. Después de eso, un vacío en su memoria, de unos 2 años. Tampoco recordaba el rostro de su madre, solo sus guantes blancos, idénticos a los que ella misma llevaba. Está bien, mañana en el parque, junto a la fuente. A mi hijo y a mí nos gusta pasear por ahí. ¿Tiene un hijo? ¿Cómo es posible? ¿Hay algo que no sepa de mí? Al otro lado de la línea, se escuchó un suspiro. No sé nada de usted. ¿Y dónde consiguió mi número de teléfono? Oh, eso fue fácil. En el orfanato donde estuvo. Me lo dieron con gusto a cambio de una pequeña suma. Qué fácil lo hace ver todo. Y si tantas ganas tenía de hablarme de Catalina, ¿por qué no me encontró antes? No me atrevía. Y ahora me he dado cuenta. La edad ya no perdona. No se puede esperar a que llegue más valor. ¿Le parece bien a las 12? Sí, está bien. ¿Y cómo se llama usted? Alejandro. Don Alejandro Garza. Valeria colgó. Le temblaban las manos. Había aprendido a vivir con lo que su madre le hizo. Había aprendido a no pensar en ella ni en lo que pasó. Pero ahora, todo resurgía, golpeando su corazón con el terrible resentimiento de su niñez. Por cierto, nunca más supo nada de su madre, aunque un par de veces sintió el impulso de buscarla, pero siempre terminaba por detenerse. El sonido de la cerradura la sacó de sus pensamientos. Ahí estaba, su adorado esposo. Apenas las 12 de la noche. Diego entró en la cocina, encendió la luz y la miró fijamente. ¿Por qué no estás dormida? Te estaba esperando. ¿Para qué? ¿Por qué tienes que sacarme de quicio siempre? Como me harta todo esto. De verdad. Diego, por favor, habla más bajo. Mateo está durmiendo, pues es lo único que hace. Dormir. Bueno. Y comer. Es que es especial.
No es como los demás. Diego, ¿qué estás diciendo? Es tu hijo. ¿Y qué? Yo quería un hijo normal, para jugar al fútbol, para pasear. Pasear con una silla de ruedas no es muy divertido que digamos. Me voy a dormir. Ya me arruinaste el humor. Pero qué mujer tan inútil. Valeria se quedó en la cocina. Intentaba no llorar, pero las lágrimas, traicioneras, corrían por sus mejillas sin parar. Se quedó sentada una hora, para asegurarse de que Diego estuviera profundamente dormido antes de acostarse. Trató de meterse en la cama sin hacer ruido, pero él se movió, como un elefante. Vaya castigo. Por la mañana, le sirvió el desayuno a su esposo. Él tomó un sorbo de café, se quemó y se levantó de un salto. Gracias. Comeré en otro lado. Y se fue. Valeria se contuvo para no llorar. Ya se había acostumbrado a que su esposo hubiera dejado de considerarla una persona digna de respeto. Vio al hombre a lo lejos y, por alguna razón, supo al instante que era él. El desconocido estaba sentado solo, con la cabeza gacha, como si se preparara para algo. Buenas tardes. ¿Es usted don Alejandro Garza? El hombre se levantó de un salto y se quitó el sombrero. Sí, buenas tardes. Yo la habría reconocido al instante. Se parece usted mucho a Katy. Se giró hacia su hijo de 5 años y le tendió la mano. Hola, ¿cómo te llamas? Mateo. El niño miró a su madre con timidez. Ella notó que el hombre se había fijado en la silla, en las piernas del niño, en todo, pero ni un solo músculo de su rostro se movió, como si todo estuviera en perfecto orden. Sentémonos. Valeria se sentó y lo miró. ¿Y bien? ¿Qué quería contarme? Ahora pudo observarlo mejor, un abrigo caro, bien cuidado. Emanaba un aire de dinero, de cosas finas. Aparentaba unos 60 años, más o menos. Mateo estaba entretenido dándole de comer un trozo de bolillo a las palomas, uno que habían traído especialmente para eso. Valeria, perdone, ¿qué le pasa a Mateo? ¿Tiene cura? Ella se encogió de hombros. Los médicos dicen que sí, pero también dicen que se necesita mucho dinero. No tenemos de dónde sacarlo. ¿Tiene esposo? Ella suspiró. Lo tengo y no lo tengo. En el papel, sí, pero en la práctica no sabría qué responderle. Pero me parece que nos estamos desviando del tema. Sí, por supuesto. Disculpe. Guardó silencio un momento, como reuniendo fuerzas. Katy no quería entregarla. La amaba más que a su propia vida. Pero su padre bueno, a él le encantaban los juegos de azar. Y todos sabemos que esos juegos nunca llevan a nada bueno. Cuando acumuló una deuda muy grande, empezaron a cazarlo. Los prestamistas son gente muy astuta. Él sabía que, tarde o temprano, esa gente llegaría hasta Katy y hasta usted. Pero los encontraron mucho antes de lo que su padre esperaba. Justo estaba empacando sus cosas para enviarlas con unos parientes lejanos. Vio a esos hombres en el patio y le gritó a Katy, «Toma a la niña y corran lo más lejos que puedan». Él corrió hacia los patios vecinos y desde ahí disparó, hiriendo a uno de los que venían por el dinero. Los atrajo hacia él para que Katy pudiera escapar con usted. Amaba mucho a su madre. Y a usted también. Y juró que si salía vivo de esa, nunca más volvería a tocar una baraja. Pero las cosas no salieron así. Katy llegó corriendo al orfanato. Comprendió que allí usted sobreviviría y que no la encontrarían. Pensaba volver, recogerla más tarde, pero en ese momento corrió a ayudarlo a él, a salvarlo, a llevarle municiones. Sonrió con amargura. La interceptaron. Uno de ellos le puso un arma en la cabeza y le dijo a su padre que saliera. Pero Katy, con todas sus fuerzas, pateó en la pierna al que la sujetaba, y a él le tembló la mano. Su padre gritaba, lloraba y disparaba contra ellos. Lo sentenciaron a 13 años. Ni siquiera pudo estar en el funeral de ella. Valeria lloraba. Lloraba por ella misma, por la madre que tanto la había amado, e incluso por el padre por cuya culpa se habían destrozado tantas vidas. Volteó su rostro bañado en lágrimas hacia don Alejandro. ¿Y mi padre? ¿Él está vivo? Vivo está. En ese instante, Valeria se quedó helada. Miró fijamente al hombre. Había algo fugazmente familiar en él. Él la miró directamente a los ojos. Sé que nunca me perdonarás. Te arrebaté tu infancia. Te arrebaté a tu madre. Te lo arrebaté todo. Solo quiero que sepas que Katy era buena y que te amaba muchísimo. Toma. Le puso algo en la mano. Ahora soy un hombre importante. Lo tengo todo. Y todo esto, por derecho, debería pertenecerles a ti y a Mateo.
Si decides operarlo o lo que sea que necesite, yo lo pagaré, cueste lo que cueste. Si algún día sientes que no te resulto tan repugnante, que podrías vivir viéndome a tu lado, solo tienes que decirme, acepto. Acepto que vuelva a ser tu padre. Te recuerdo hasta los 4 años, pero no sé nada más de ti. Piénsalo. Te llamaré. Se alejó a grandes zancadas, mientras Valeria arrugaba en su mano la tarjeta de presentación. Luego, la guardó en el bolsillo y sujetó las manijas de la silla de ruedas. Pasaron varios días. Diego se pavoneaba frente al espejo, incluso tarareando algo para sí mismo. Valeria sonrió. ¿A dónde vas tan guapo? A la posada de la empresa. Valeria levantó las cejas, sorprendida. No me habías dicho nada. ¿Para qué? De todas formas no puedes ir. Tienes a Mateo. Y aunque pudieras, no te llevaría. Valeria preguntó, ofendida. ¿Se puede saber por qué? Porque tú, ¿cómo te explico? Todas las esposas de mis compañeros son llamativas. Van bien vestidas, maquilladas. Tú no tienes mucho que ponerte, ni dinero para maquillarte, porque todo se va en medicinas. Pero es nuestro hijo. No estoy diciendo lo contrario. Solo respondí a tu pregunta. Bueno, me tengo que ir. Se puso el abrigo. Y Valeria salió al recibidor. No entiendo. ¿Dónde están mis zapatos? Los saqué esta mañana. Valeria respondió. Apenada. Diego. No te enojes. Derramé la leche sobre ellos sin querer. Venía del mercado y no sé cómo se rompió el cartón. Así que los lavé. Él se llevó las manos a la cabeza. Dios mío, ¿cómo puede ser así? Valeria se quedó en silencio. Sí, seguramente él tenía razón otra vez. Diego encontró unos zapatos viejos. Los lustró y se miró en el espejo. Bueno, no se ve tan mal. Valeria se acercó para besarlo, pero él se apartó. Hueles a cocina. Por Dios, vete ya con tu hijo. Y salió. Esta vez, Valeria rompió a llorar a gritos. Lloró toda la tarde, calmándose y volviendo a empezar. ¿Y si Diego tenía una amante? Y un buen día, o más bien, un mal día, simplemente se iría, o le diría a ella que se fuera. ¿Y entonces qué? El teléfono en su bolsillo sonó. Un mensaje de texto de aquel número, el de la tarjeta de presentación. Mañana te llamo. Valeria se apoyó en el alféizar de la ventana. Qué cosa tan curiosa es la vida. Hacía apenas unos días. Odiaba a su madre. No tenía idea de que su padre estaba cerca, pero lo odiaba a él también. Y ahora sentía lástima por su madre, e incluso por su descarriado padre, que había amado tanto a su mamá como a ella. Diego se emborrachó rápido. Esa noche la suerte estaba de su lado. Aquella Zoe, a la que llevaba siguiendo como un perrito faldero desde hacía 6 meses. Por fin se había dignado a prestarle atención. Diego, piénsalo. ¿De qué sirve que salgamos? Total, no me vas a pedir que me case contigo. ¿Y eso por qué? Pues porque estás casado. Diego hizo un gesto con la mano y luego se bebió un caballito de tequila. Eso ya es casi cosa del pasado. Me habría divorciado hace mucho, pero no tenía un pretexto. Ahora lo tengo. Zoe lo miró con picardía. Ahora lo tienes. Sí. Ahora mismo la voy a llamar y se lo voy a decir todo. Agarró el teléfono. Marcó el número. Escuchó la voz de Valeria al otro lado y, justo cuando tomaba aire para hablar, ella dijo, aceptó. Diego miró el teléfono, desconcertado, y se quedó boquiabierto. No era su celular. En ese momento, su jefe apareció a su lado. Ah, encontró mi teléfono. Diego se lo entregó y agarró el suyo. Disculpe, las fundas son del mismo color. Lo tomé pensando que era el mío y le llamé a mi esposa desde el suyo. Zoe se rió. Quería divorciarse ahora mismo, pero no le salió. El hombre miró a Diego con atención. ¿Y por qué? ¿Por qué divorciarse? Porque es una inútil. Me tiene harto con sus problemas. Mientras Diego hablaba, el hombre revisó su propio teléfono y sus cejas se arquearon. ¿Su esposa es Valeria? Diego entrecerró los ojos. Así que no lo escuché mal. O sea que se anda enredando con un viejo rico que le dobla la edad. ¿Y cuándo le da tiempo? ¿Y qué dijo ella? ¿Qué acepta? Pues se acabó. Don Alejandro lo miró fijamente. Pero qué imbécil eres. Por cierto, ya no trabajas en mi empresa. Valeria es mi hija. Se dio la vuelta y se fue. Diego se quedó parado con la boca abierta. Zoe, con un suave toque, le cerró la mandíbula y también se fue. Diego se quedó ahí un rato más y luego corrió a casa.
Tenía que llegar a tiempo para reconciliarse. Valeria era una tonta. No lo dejaría por su cuenta. ¿Eso significaba que ahora ella era rica? Pero frente a la casa ya estaba el coche de su jefe. Había llegado tarde. Bueno, no importaba. Ahora era libre para Zoe. Pero Zoe rechazó su llamada y luego le envió un mensaje. No me vuelvas a llamar. Idiota.